buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Granados Medina y soy su profesor suplente de la materia Evolución de los Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Y como ya saben, estamos en el tema de derechos humanos, así que comenzaré con una breve explicación. Maestro, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Muy bien, iniciaremos desglosando la palabra. Derechos, como ya sabemos, es el conjunto de leyes que regula la vida en sociedad. Mientras humanos se refiere a cualquier miembro perteneciente a la especie Homo sapiens, ya sea mujer, hombre o niño. Los derechos humanos, a diferencia de otro tipo de derechos, son los únicos que le pertenecen a todo el mundo. Estos son universales, son inherentes, son irrenunciables. No importa tu sexo, tu raza, tu religión, tu orientación sexual, tu nacionalidad, tu lengua, tu color de piel, nada, no importa nada. Todos tenemos los mismos derechos con el simple hecho de ser humanos. Los derechos humanos nunca se vieron tan violentados tras la Segunda Guerra Mundial. Al término de esta guerra, un gran número de países decidió crear la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas? Su propósito principal era reafirmar la fe de los derechos humanos fundamentales en la dignidad humana y el valor de la persona, la paz entre las naciones y evitar el uso de la fuerza, buscar la libertad. Los derechos humanos se dividen en 3 generaciones: primera, segunda y tercera generación. ¿En qué consiste la primera generación de los derechos humanos? ¿En qué consiste la primera generación de los derechos humanos? La primera generación de los derechos humanos nace en Francia con la Revolución Francesa. La ideología principal era el liberalismo social. Surgen los derechos civiles y políticos, así como la libertad y participación política, entre otros derechos como la libertad de expresión, un juicio justo, el sufragio y la libertad de religión. ¿Qué derechos surgen en la segunda generación? ¿Qué derechos surgen en la segunda generación? Durante la segunda generación surgen los derechos culturales, sociales y económicos, y dentro de estos engloban muchos derechos otros, como el derecho al trabajo, el derecho a tener una vivienda digna, atención médica. ¿Cuál es el enfoque de la tercera generación? ¿Cuál es el enfoque de la tercera generación? La tercera generación, la generación a la que pertenecemos nosotros. En esta generación se hace énfasis en el medio ambiente, la paz y la solidaridad. Como ya hemos dicho antes, esta generación nace al término de la Segunda Guerra Mundial y es donde se crea la Organización de las Naciones Unidas. Junto con el desarrollo tecnológico y los movimientos sociales, se crean y se reconocen un gran número de derechos que antes no tenían mucho impacto en sociedad, como la cooperación internacional, la solución a problemas educativos, demográficos y ecológicos, la independencia económica, la autodeterminación, los tratados dignos, el medio ambiente, los tratados políticos, la paz, la cooperación, el apoyo y la ecología. En conclusión, la falta de conocimiento sobre nuestros derechos determina que no podamos reaccionar frente a una injusticia. Por eso es importante que todos, en alguna situación, debemos de saber y conocer nuestros derechos. Bueno, la clase ha terminado. Pueden retirarse, jóvenes.